También gracias a todos los excavadores que están esta noche por aquí. Nos sentimos honrados con la presencia de lectores que siempre no solo están apoyándonos económicamente, sino también nos están exigiendo cada vez más. Y por supuesto tener a todos los invitados internacionales y la calidad de invitados internacionales que también son familia. Gracias. El conversatorio de esta noche es La religión quiere volver a gobernar. Les presento a Janina Segnini. Gracias por estar aquí a pesar de todo. Literalmente, Omnium me decía ahora en la tarde, Janina se nos cayó y yo, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué no va a venir? Y entonces me decía, pero pasamos como 5 minutos en esa conversación de, se cayó, pero ¿qué le pasó? ¿No tomó el vuelo? No, es que se cayó. ¿Pero qué pasó? Y me estaba diciendo, literalmente se cayó físicamente al suelo. Entonces era como, ok, pero gracias, Janina. Ana Carolina Evangelista de Brasil, Martín Rodríguez de Guatemala y los dejo con nuestro moderador Juan Luis Font desde Guate. Gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos. La verdad es que es un gran gusto, un placer repetitivo, cíclico, el de participar en el Foro del Faro cada año. Yo lo dije en la mañana, pero me da gusto volverlo a decir. Hay una gran admiración, que no es solamente regional, ni es solamente de mi gremio, el gremio de los periodistas, respecto a lo que en El Salvador se ha logrado a partir del Faro, pero esta comunidad de personas interesadas en los temas más atractivos, más acuciantes y que más nos inquietan a todos, por supuesto que sirve de estímulo para seguir desarrollando pues este periodismo de valor y estas investigaciones académicas de valor, alrededor de las cuales vamos a discutir en esta noche. Miren, a mí me va a costar un poco moderar el ímpetu de los 3 panelistas que tenemos hoy en la noche. Todos tienen muchísimo que decir, ya estuvimos conversando con ellos un buen tiempo. Yo voy a procurar que hable cada uno solamente 10 minutos en su primera exposición. Suena una eternidad, ¿verdad? 10 minutos para cada uno, pero ellos se quejaban porque querrían 20. Van a hablar 10 minutos al principio cada uno y luego vamos a empezar a desarrollar preguntas. Sería muy atractivo que ustedes se animaran a plantear sus propias preguntas y verán que hay muchísimo tema alrededor del cual discutir. La religión verdaderamente nos quiere gobernar. Vamos a arrancar primero conociendo 2 casos específicos. El de Brasil, que Carolina nos va a presentar. Ella es politóloga, es investigadora del Instituto de Estudios de la Religión en Brasil. Luego vamos a escuchar el caso de Guatemala, Martín Rodríguez, el fundador de Nómada y con una maestría en estudios latinoamericanos. Tiene mucho que contarnos sobre este vínculo entre política, poder, religión y también crimen en Guatemala. Y luego vamos a tener una mirada global a partir de la directora de la maestría de datos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, que es Janina Segnini. Ella está participando en una investigación de gran escala y ya van a ver ustedes todas las cosas que nos va a poder comentar el día de hoy. Arrancamos primero entonces con Carolina. Si pueden poner la presentación. Mientras, hola, ya tu presentación. Noches. Sí, dale. Buenas noches a todos y todas. Yo, como soy de Brasil, hablo portuñol oficialmente y ustedes pueden corregirme. Muchas gracias, es un placer estar acá. Es mi primera vez en El Salvador. Es una vergüenza decir que es primera vez, pero no voy a mentir, es la primera vez. Y es muy especial estar en un foro tan reconocido en la región, ¿no? Yo no soy periodista, soy de afuera del grupo de los periodistas, soy politóloga y mi entrada en ese tema es justamente porque mi mirada siempre fue para el sistema político, las reglas del sistema político, cómo cambiar las reglas del juego en el sistema político brasileño abriría más el Estado, democratizaría la participación de las personas y ahí mirando partidos, mirando reglas, mirando el sistema mismo electoral, obviamente no se puede no
mirar a los actores religiosos que están entrando en la política en Brasil. Así que mi entrada en ese tema es por la ciencia política, con el apoyo de todos los amigos sociólogos y antropólogos que han creado el instituto que ya va a cumplir 50 años. Entonces, el instituto hace 50 años mira el tema de la religión, de las religiones, y ya hace casi 3 décadas mira la interfase entre la religión y la política. Así que yo vengo a partir de lo que voy a presentar a ustedes también es un construido de muchos de mis compañeros en el instituto, no es solo mío, ¿no? Dame 2 minutos. Esos son 2 minutos de gracia para tu presentación, ya está bien. Está bien, está entendido. Así que así puedo empezar el disclaimer de los 20 bien. minutos hasta los 10 que gané, que supe ahora, ¿no? Y básicamente la invitación mía a ustedes es mirar el caso brasileño a partir de un recorrido de nuestra historia reciente de redemocratización y la entrada de los evangélicos, especialmente en la política. Obviamente que empiezan, yo tengo más imágenes que cualquier cosa porque las imágenes hablan por sí, van a ver. Obviamente estamos hablando de un contexto donde es un país católico, siempre fue un país de mayoría católica, sigue siendo un país de mayoría católica, pero la entrada de los evangélicos en la política viene con la redemocratización a los fines de los años 80 y también paralelamente a un aumento de la diversidad religiosa en Brasil. ¿Qué quiere decir? Es un aumento de los evangélicos en Brasil, se bajan el número de católicos y aumentan el número de los sin religión y de otras religiones en Brasil. Entonces, ese recorrido no voy a entrar en esos detalles, pero ese recorrido que voy a hacer con ustedes, con el enfoque de cómo entran los evangélicos en la política, cuáles son los acuerdos, el contexto político, las dinámicas sociales, es siempre en base a eso, ¿no? A una diversidad religiosa y a una mayoría católica amenazada, porque esa mayoría católica siempre ha tenido relaciones muy de matrimonio con el Estado brasileño, mismo después de la declaración del Estado laico en Brasil con la República en el siglo XIX. Pero hasta hoy, mi primera imagen, no sé cuándo empieza mi primera imagen que ustedes van a ver, es hasta hoy los parlamentos provinciales, por ejemplo, en Brasil, empiezan las sesiones parlamentarias diciendo, bajo la protección de Dios, iniciamos la sesión legislativa. ¿Cuál Dios? Y eso no tiene nada que ver con los evangélicos, ¿sí? Pero eso sigue siendo, y los símbolos católicos están por escuelas públicas, están por espacios públicos con fuerza hasta hoy, ¿no? Entonces, esa relación religión-política no empieza con los evangélicos y protestantes en Brasil. Obviamente, gana otros elementos, y los casos que todos vamos a hablar acá, ganan otros elementos de lo que llamamos de business religioso, ¿no? Entonces... Pero los católicos se sienten amenazados. Esa hegemonía del catolicismo se siente amenazada por el crecimiento de los evangélicos en Brasil. Sí. En la sociedad, por dinámicas sociales y en la política también. Claro, nunca en Brasil los católicos no presentan candidatos oficiales, incluso no pueden presentar candidatos oficiales del clero a la política, es interditado. Pero siempre ha operado a partir del lobby con los que están en el gobierno y sigue siendo así, tanto que hay una bancada. ¿Ustedes entienden el concepto de bancada? Es sí, que después grupo parlamentario. Claro, porque tenemos una fragmentación partidaria tan grande en Brasil que los parlamentarios se organizan en bancadas temáticas o de grupos de interés, ¿no? Y hay una bancada católica, la bancada católica apostólica romana, formalizada. Y una de las fotos que quiero mostrar a ustedes es la reunión de una bancada católica y de una bancada evangélica. Es igual, es así. Están haciendo un culto dentro del Parlamento. Es que en el debate público actual, como hablamos tanto de los evangélicos en la política, acostumbramos a orientar todo lo que es de intervención en el Estado de la región hacia los evangélicos, pero no quería entrar en eso. ¿Vamos? No, de cualquier manera. Vamos a ver, ya hablé de las primeras imágenes. Entonces, la entrada de los evangélicos en la política más fuerte empieza con la redemocratización en Brasil, ¿no? Con la Asamblea Constituyente de 86, y empieza fuerte a partir,
y eso es importante porque eso se va a reproducir en los otros ciclos. ¿Se van a ver? ¿Podemos ir? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Bueno, esa es una foto, por ejemplo, de la bancada católica apostólica romana y de la bancada de la Frente Parlamentaria Evangélica. Es una reunión de 2018. ¿Sí? Obviamente no son las reuniones deliberativas, pero ese es el espacio del Parlamento, son las mesas del Parlamento. Todo. ¿Sí? Puede pasar. Aquí, por ejemplo, es la entrada del Parlamento Provincial de São Paulo día de hoy, la entrada principal, y como dije, las sesiones empiezan bajo la protección de Dios, iniciamos la sesión. Puede pasar. Eso vamos a hablar después sobre la población y el crecimiento. Puede pasar, porfa. Aquí. Entonces, como yo estaba diciendo, en la constituyente entonces empieza la entrada más sistemática y organizada, planificada de los pentecostales en la política a partir de una reacción. Se organizan para estar en la Asamblea Constituyente a partir de rumores, de teorías conspiratorias de que la Iglesia Católica, aprovechando la reorganización del Estado y una nueva constitución, iba a dominar el Estado brasileño de nuevo. Eso es importante porque las teorías conspiratorias están muy presentes en todos los momentos de la entrada de los evangélicos en la política en Brasil. Entonces, a partir de la Asamblea de Dios, que es la mayor denominación evangélica en Brasil hoy, tiene más de 12 millones de fieles en Brasil, se organizan para elegir por lo menos un diputado por provincia en la Asamblea Constituyente de Brasil. Entonces, es una entrada más organizada. Eso no significa decir que antes de eso no habían parlamentarios protestantes en el Congreso, pero era un número mucho menor, y ahora, en ese momento, de manera más organizada. Y ahí es una entrada mucho más de los pentecostales, no de los históricos. Vamos a hablar un poco de eso después. Y es menos una derecha ideológica y más un centro fisiológico. ¿Qué quiero decir con eso? Es porque en ese momento era el mismo momento de las inversiones de las iglesias pentecostales y neopentecostales en comunicación, en redes de televisión y de radio, y ahí empiezan las negociaciones por concesiones públicas. ¿Sí? Y ahí la principal negociación que los evangélicos que entran en la política en ese momento hacen es para las concesiones de comunicación, de medios de comunicación. Y hoy por hoy, los evangélicos tienen 4 veces más radios que los católicos. Las radios religiosas son casi 1000 en comparación con 300 de los católicos. Y hoy la televisión abierta en Brasil tiene más que 20% de la programación religiosa, evangélica, y grande parte con participación de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia Universal del Reino de Dios, como vamos a hablar del bispo Edir Macedo. Así que podemos pasar. Entonces, después de la constituyente tenemos las primeras elecciones directas de un presidente con la redemocratización. No se puede leer acá, pero de nuevo las teorías conspiratorias son base de esas elecciones para la relación de los evangélicos con la política. Y por primera vez, denominaciones públicamente declaran voto en un candidato al poder ejecutivo. No es solo una participación a partir del legislativo, pero por primera vez Universal do Reino de Deus e outras declaram apoio a Fernando Collor de Mello. E Fernando Collor de Mello, não sei se há brasileiros acá, pero os elementos que estão acá vamos a ver de novo nas eleições de Bolsonaro el ano passado, que são as teorias conspiratórias de que o comunismo va a volver o el comunismo va a dominar y el comunismo va a cerrar nuestras libertades religiosas, de que el outsider de la política viene a salvar la política de la corrupción. Eso estaba en 89. Bueno, y de nuevo, como dice, la libertad religiosa. Y en ese momento ya surgen, porque eso es un elemento importante para hablar, reacciones progresistas dentro de los grupos evangélicos. Entonces, acá, el candidato desde acá, el candidato del otro lado siempre fue Lula, hasta que Lula ganó. Pero acá ya era Lula. ¿Sí? Entonces, el Lula era el anticomunista ateo que iba a cerrar todas las iglesias si ganara en ese momento. Y ya se empiezan a organizar grupos progresistas dentro de bases evangélicas. Digo eso acá porque es un elemento importante para que no generalicemos la sociedad.
la población evangélica. Una cosa son los liderazgos evangélicos que llegan a la política y que son más histriónicos, estridentes y performáticos en la política. Otra cosa es la diversidad que hay en la población evangélica. Vamos, porfa. Aquí entonces, 94 y 98 son las elecciones elección y reelección de Fernando Henrique Cardoso. Y aquí, el elemento importante de mencionar acá es ahí la Universal do Reino de Deus, que já era uma denominação que viene se criando desde os 70 em Brasil, que é a principal denominação neopentecostal, hierarquizada, del bispo Edir Macedo, que é um CEO de uma empresa religiosa. Y en ese momento se consolida la fuerza política y electoral de ellos, si bien que nunca fueron la mayoría en la bancada evangélica electa. Asamblea de Deus siempre fue la mayor y sigue siendo la mayor. Pero la Asamblea de Deus es muy, no es nada jerarquizada, es muy capilar, entonces lo importante es que acá la bancada crece, las teorías conspiratorias siguen, com matices pragmáticos. Eu puse isso acá porque acá já empiezan, em Fernando Henrique Cardoso, algunos liderazgos religiosos a migrar, a apoyar, a mirar a candidatura de Lula, ¿no? A mirar el otro lado, con miradas pragmáticas de oportunidades políticas que vendrían, ¿sí? El miedo del comunismo seguía acá, pero en muchos momentos el miedo del comunismo es una excusa para el trabajo. Entonces, acá es importante esa imagen, los brasileños entenderán mejor, pero acá es la foto del apoyo de los liderazgos religiosos evangélicos, pastores, a la candidatura de Lula en segunda vuelta, porque la primera vuelta, por primera vez, hemos tenido un candidato a presidencia evangélico, que fue Antony Garotinho, que fue gobernador de Río de Janeiro ya, y su esposa también. En primera vuelta él fue candidato, perdió para Lula, y ahí los pastores migraron y apoyaron a Lula en 2002, porque Lula se eligió en 2002 y 2006. Esa foto es en 2002 y es importante porque ese pastor de amarillo acá, además de su traje ser muy de los 90, es un tipo que no podemos olvidar, que es Pastor Silas Malafaia. Vamos a ver otras fotos con él. Pastor Silas Malafaia, de la Asamblea de Dios de Victoria en Cristo, es una persona con mucho poder político, religioso, está en los medios de comunicación y hoy está muy al lado de Bolsonaro. Él aquí estaba al lado de Lula. Al lado es Magno Malta, que es un senador, que también es una figura muy importante de las agendas para hacer avanzar las agendas morales conservadoras dentro del Congreso brasileño. Y al lado Marina Silva, que no se puede ver por la foto, pero Marina Silva estaba con Lula en ese momento, es una pastora evangélica, es una pastora de la Asamblea de Dios. Estaban todos acá con Lula, ¿sí? Por eso digo que las imágenes hablan mucho. Acá 2010 y 2014 voy a pasar eso rápido, porque acá lo importante es mirar que empieza con fuerza, y eso es lo que vamos a ver pasando en 2018, empieza a ser construido acá, que es el discurso más fuerte, consistente y organizado de protección de la familia. Como ya teníamos acá 8 años del gobierno Lula, muchas políticas sociales y políticas de reconocimiento de derechos de mujeres y de la población LGBTI empiezan a tener resultados, a generar resultados en la sociedad, y ahí empieza una reacción muy fuerte de defensa de la familia, ¿no? Y eso acá es solo un ejemplo, porque ese es un material del Ministerio de la Educación, es lo que hoy, ese material fue el llamado kit gay, que Bolsonaro utilizó en su campaña el año pasado tan fuerte para decir que el PT iba a volver para transformar Brasil en una dictadura gaysista, como decía él. ¿En ¿Sí? una dictadura? Gaysista. Gay. Es que los istas estaban muy gaysistas, izquierdistas, comunistas, ¿no? Y eso es importante mirar, porque hoy la ministra, que es la ministra de la Familia y de los Derechos Humanos en Brasil, ya era asesora parlamentar de la Frente Parlamentar Evangélica en ese momento, y fue una figura importante para
hacer con que el Ministerio de Educación volvió atrás y no avanzó con nada de eso, por la reacción en aquel momento de los evangélicos. Pasa, por favor. Acá también, solo rápido, antes mendigos, hoy negociadores, es porque en ese momento, por primera vez, ese tipo del medio es el pastor Everaldo, que fue el primer candidato confesional presidente de a la presidencia de la República. Un pastor como candidato en Brasil por primera vez. A su lado está Eduardo Cunha, que también es evangélico, del Senado, del Congreso Nacional, que fue lo que coordinó el impeachment de la presidenta Dilma. En aquel momento él estaba al lado de Everaldo, y al lado está el entonces diputado Jair Bolsonaro, en el otro lado. En ese momento, antes me digo, soy negociadores, es porque hay una carta pública del pastor Rodovalho, que es pastor de una iglesia pentecostal, no pentecostal de Brasil, que hace una carta pública muy, muy fuerte diciendo: hasta ahora estábamos pidiendo favores a ustedes, ahora somos players del juego político. Tenemos un candidato oficial y ahora no estamos más pidiendo favores, estamos demandando, estamos jugando. Carolina, tenés 2 minutos más para cerrar. Ahí, señores y señoras, viene 2010, o sea, estoy dando esos saltos un poco para pensar a partir de las elecciones presidenciales. Y 2018 es todo un otro nivel de esa coordinación y de esa... No quiero utilizar la palabra coordinación porque en realidad son menos coordinados de lo que parecen. Son más vocales, quieren parecer más coordinados que son, pero acá, si teníamos antes la estrategia del salvador que venía de fuera de la política, demanda por representación, que una población que se ve que ya está creciendo, quiere ser representada, está legítimamente estar dentro de los espacios de poder. A partir de teorías conspiratorias, eso gana todo un otro nivel en las elecciones de Bolsonaro, que ya sale con un eslogan: Dios, Brasil acima de todo, Dios acima de todos. Puede pasar porque las 3 imágenes próximas son muy importantes. Y acá es menos después en las preguntas podemos hablar de cómo él llegó allá, y porque yo creo que lo importante de la elección de Bolsonaro es ha habido un peso evangélico muy fuerte. Si miramos la diferencia de votos, es la más importante de la historia de la democracia de Brasil, pero hubo lo que nosotros vemos en las investigaciones, una conciliación entre todos estos elementos del mundo evangélico que yo comenté, con elementos del conservadorismo en Brasil, que está en toda la sociedad. Y podemos hablar de eso después. Entonces, acá no es Bolsonaro se eligió por causa de los evangélicos o por causa de su manifestación de fe. Fue una conjunción de elementos religiosos con elementos del conservadorismo que está por todas partes, pero que en Brasil tiene especificidades. Acá es el después del minuto que se declaró que Bolsonaro fue electo, él hizo una oración en televisión pública para todos los brasileños. Fue su primer acto después de decir gané. Una oración, así como ustedes están viendo, con algunos aliados políticos, el senador Magno Malta, que no se reeligió, que no está reelecto, y su esposa. Próxima imagen. Ese fue, sí, el primer acto público fue el otro, la televisión. El primer compromiso fuera como presidente fue una oración con el pastor Sila Malafaia, el mismo del traje amarillo que estaba con Lula. Esa es la portada del periódico brasileño. Ese fue su primer compromiso público después de electo. Y último, y es que yo no me canso de sorprenderme con esas imágenes, porque eso muestra un poco el otro nivel, no de apoyo de los religiosos para que uno llegue a la política, sino que ahora cómo los que están en el poder se comportan con relación a la religión. Y acá es Bolsonaro con el presidente del Senado Federal, con Silas Malafaia y con el presidente de la Corte Suprema de Brasil, nombrado por Lula, ex abogado general del PT. Toffoli está acá en una oración con Bolsonaro en la primera portada de todos los periódicos de Brasil. Con eso termino y vamos a las preguntas.
Muchas gracias, gracias a Carolina. Escuchamos ahora a Martín Rodríguez, quien nos presenta el caso de Guatemala, sí le debo decir, el caso Guatemala. Sí, pues muchas gracias Juan Luis y muchas gracias Alfaro por organizar este foro centroamericano y por invitarnos. Es una maravilla que tengamos periodistas de primer nivel de todo el continente y de todo el mundo que vengan acá, así que gracias también por venir como centroamericano. Nosotros desde Nómada hicimos unas investigaciones el año pasado sobre la religión y algunos políticos, porque como ustedes saben probablemente quienes están en El Salvador, nos inventamos una comisión internacional contra la impunidad y esta comisión nos ayudó a poner con facturas, transferencias, grabaciones, cheques, cómo funcionaba la cooptación del Estado. Pero la cooptación del Estado, que además hubo un caso paradigmático en el 2016, no solo mostraba cómo habían tomado el Estado políticos corruptos junto a muchos exmilitares y muchísimos de los CEOs del país, sino que había también un personaje marginal en las narrativas, que era un asesor bancario del segundo banco más grande del país, Banrural, que era el jefe de la cartera VIP del banco y asesoró a la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti, no solo a crear sociedades de cartón, proyectos inmobiliarios y sobre todo a lavar muchísimo dinero de la corrupción. Pero este señor, Julio Aldana Franco, era además un pastor evangélico y el banco no solo tenía al jefe de la cartera VIP, que era un pastor evangélico, sino además tenía una cartera específica para iglesias evangélicas. Y entonces nos metimos a investigar y a recordar todos los casos, o muchos de los casos, de relación entre pastores evangélicos y lavado de dinero y corrupción del Estado y de la economía. Para que tengan una idea de los tamaños de esto, las dos de las iglesias más grandes del país, que son Casa de Dios y Fraternidad Cristiana, para los megatemplos que construyeron invirtieron $100 millones. O sea que es un mercado súper atractivo y es un mercado maravilloso para el lavado de dinero, porque además de que tienen estas cantidades de dinero, tienen, según la última encuesta del Pew Center de 2014, pero Janina me decía que ya vio la última más actualizada, tenían más del 40% de la población guatemalteca convertida sí, a la fe protestante. Sí, especialmente neopentecostal también como en Brasil. Y por cada iglesia católica que hay en el país hay 96 iglesias evangélicas. Y el banco que tenía esta cartera, que además decía que era un público no atendido por el mercado, les daba préstamos desde $2,000 hasta $2.6 millones a las iglesias. Y pues nada, decía en una entrevista en un periódico evangélico que eran excelentes pagadores y que pagaban siempre antes de tiempo. Pero estas investigaciones y después las investigaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Oficina de Impuestos, encontraron que no solo eran unos excelentes lavadores de dinero para políticos corruptos o que eran parte de las estructuras de corrupción. Por ejemplo, uno de los constructores más importantes dentro de este cártel que se llamaba Partido Patriota y que fue el que gobernó Guatemala del 2012 al 2015, obtuvo $100 millones en contratos del Ministerio de Comunicaciones que eran ideales para lavado de dinero, y además era el señor Samayoa también pastor evangélico. Y no solo eran atractivos por eso, sino que además por los privilegios fiscales. Nos explicaban desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, no solo es que tengan un privilegio fiscal para no pagar impuestos por los diezmos, sino que además usan ese privilegio fiscal para poder organizar eventos como megaconciertos, o como librerías, o como radios, o como escuelas, usando el privilegio fiscal que no deberían usar. Y entonces, con eso, pues se presta un montón de lavado y de malos manejos, y
finalmente empezó a perseguirles la justicia en esta construcción de primavera de justicia que hemos tenido en Guatemala desde el 2008, y empezaron a llevarse presos a pastores y a religiosos, tanto desde el Ministerio Público como desde la SAT. Y lo que nos ocurrió en Guatemala, que tal vez les puede servir en El Salvador si hacen una CCS, es tener más cuidado de las cárceles VIP donde los mandan, y sobre todo quitarles el internet, porque es un lugar ideal para conspirar. Y en la cárcel VIP no solo teníamos a el expresidente, la exvicepresidenta, que después fue a una cárcel normal, es la única de las únicas que están en una cárcel normal, y a ex jueces, ex diputados, ex militares, grandes empresarios y a pastores evangélicos. Y entonces, ya todos juntos en la cárcel, empezaron a conspirar para hacer una contraofensiva contra todos los esfuerzos de lucha contra la impunidad. Y cuando los diputados, que esta es la otra parte de la investigación, cuando los diputados y todos estaban arrinconados, según una encuesta de una firma que se llama Politic, los diputados tenían 2% de aprobación. Cuando estaban más acorralados y sin ninguna legitimidad, lo que empezaron a buscar, aprovechando que habían unas iniciativas, porque no era que hubiera un gobierno que hubiera propuesto o que hubiera legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto o nada de eso, eran propuestas de una bancada de 3 diputados de 158 para una ley de identidad de género y una ley para despenalizar el aborto para niñas violentadas sexualmente. Con estos dos elementos dijeron, bueno, este es el momento para poder hacer una alianza y poder ganar legitimidad. Y como vemos en otros países, cuando estaban más deslegitimados, más acorralados, los únicos que les tendieron una balsa o un salvavidas fueron los grupos más radicales evangélicos y católicos, y entonces empezamos a ver iniciativas de ley para hacer que fuera obligatoria la lectura de la Biblia en las escuelas, para que hubiera un Día Nacional de Oración, para que hubiera un Día de la Iglesia Evangélica, para prohibir la educación sexual que hacía la oficina del Ombudsman, y ahora la iniciativa que más nos preocupa a todos, que por una parte es una perogrullada porque dice que es ilegal el matrimonio gay, pero en Guatemala no es que sea legal, o sea, solo lo reitera, dice que es ilegal, pues nada, el cambio de identidad de género, que igual ya es ilegal en Guatemala, pero lo peor es que la propuesta busca criminalizar las pérdidas, los abortos espontáneos, que es lo que ocurre en El Salvador. Y esto es gravísimo porque, como sabemos, el 20% de embarazos terminan en pérdidas, y entonces hay muchos casos que terminarían, sobre todo en mujeres pobres, en la cárcel, como ocurre aquí en El Salvador. Y están en Guatemala las leyes, como probablemente es en todos los países, se requiere de una aprobación en 3 sesiones, y ya pasó 2 sesiones, y cada vez que tienen problemas de legitimidad, vuelven a sacarla para decir, ahora sí vamos a aprobarlo porque tenemos elecciones en un mes. Entonces, vemos que no solo eran parte de la Alianza para la Cooptación del Estado, para el lavado de dinero y para el financiamiento desde alcaldes y diputados y ministros, sino que en momentos en los que se sienten más acorralados, usan las leyes de la agenda más regresiva para buscar ganar legitimidad y subir de ese 2%. Probablemente pronto se me van a acabar los 10 minutos. Tenés un minuto todavía. Y pues bueno, vamos a… Podés donarlo también a la causa de las preguntas. Lo voy a donar Lo va a donar a la causa de las a la preguntas. causa de Janina, porque junto a Janina y otros medios en América Latina y Estados Unidos, estamos haciendo una investigación precisamente sobre eso y los pagos de favores y la toma de la agenda pública por parte de grupos radicales evangélicos, pero todavía no podemos contarles tantos detalles porque vamos a publicarla en algunas semanas, pero ese
medio minuto se lo paso a Janina. Muy bien, escuchamos entonces la visión más global que nos presenta Janina Ceñini. Muchísimas gracias a micrófono y todo, sí. Muchísimas gracias a José Luis, a Carlitos, a toda la familia Alfaro, que realmente es familia, estoy súper contenta de estar compartiendo, además, con Ana Carolina y con Martín, porque quien sea que seleccionó, en términos temáticos, quien sea que seleccionó el panel, entiende bastante bien por dónde va el tema. Y es que Brasil y Guatemala son países fundamentales que sirven de espejo para otros países latinoamericanos y tratar de entender cómo es esa intersección entre la política y la… Bueno, yo nunca me imaginé que iba a estar sentada, es la primera vez sentada hablando de un tema que yo durante mucho tiempo evadí, y lo primero que quiero hacer es un mea culpa. Se supone que yo soy periodista de investigación y que tengo 30 años de experiencia, y durante todos estos 30 años yo nunca vi el tema religioso como un potencial sujeto de ser indagado o de investigación. Y no fue hasta que, como parte de la investigación que estamos haciendo ahora, un año después de que me di cuenta de qué tan perdida estaba en entender la ecuación de poder. La ecuación de poder en cualquier país no se entiende si no se integra el tema religioso. Y bueno, me di cuenta de una forma bastante abrupta porque resulta que, como sabrán, hubo elecciones en Costa Rica el año pasado. Yo vivo en Nueva York y no me dio tiempo de inscribirme, así que me ofrecí de presidenta de dirigir la mesa del Tribunal Supremo de Elecciones en New Jersey, que es el sitio donde viven más costarricenses fuera del país. Y bueno, por ahí de la 1 de la tarde llegaron varios buses, todos nuevos, con insignias y tal, y un montón de gente que venían todos directo del culto, con cédulas nuevas, inscritos por las iglesias en New Jersey, a votar por el candidato evangélico. Lo curioso es que los dos candidatos tenían el mismo apellido, uno era Carlos Alvarado y el otro Fabricio Alvarado, entonces venían un poco confundidos con cuál era el Alvarado que tenían que votar. Pero el tema es que yo ahí noté algo que no estaba, que no era gente que venía como totalmente convencida por sí mismos para ejercer el voto. Y después, además, ya para entonces era sorprendente que en un país como Costa Rica, que no pensábamos que teníamos tanta, que la composición demográfica tuviera tanta gente evangélica, se hubiera dado un comportamiento así. Por supuesto que hay un tema que no voy a entrar, que la Corte Interamericana respondió a una consulta del gobierno de Costa Rica sobre el matrimonio gay, y terminó siendo eso, en vez de una elección presidencial, un referéndum sobre el matrimonio gay. Y a partir de ahí lo que me quedaron fueron más dudas que respuestas, y entonces empecé a leer, me pasé todo el verano buscando respuestas y me empecé a dar cuenta de que esto no era un asunto de Costa Rica jamás ni de Centroamérica, sino que es un asunto global. Yo ahorita, bueno, además de dirigir la maestría de periodismo de datos en la Universidad de Columbia, también dirijo una especie de laboratorio de investigación transfronteriza, donde hacemos proyectos con diferentes socios en todo el mundo, dependiendo del tema a donde nos lleve. Por ejemplo, hace 2 años hicimos los negocios de Donald Trump en el planeta, construimos una base de datos única y taca. Ahora con esto terminó convertido entonces en un proyecto global en el que estamos trabajando. Aquí está también mi colega Fernando Silva de Contracorriente en Honduras, levante la mano Fernando, y Martín, y bueno, en Brasil Natalia Viana, no los puedo mencionar a todos, Ciper también en Chile. Pero el tema es que empezamos a trastabillar, a ver cómo ordenábamos esto, y empezamos a ver varios frentes. El tema político, sin duda, como Ana Carolina lo explicó también, y en detalle Martín, es fundamental porque vemos que hay una transición hacia una participación mucho más activa. Pero yo prefiero empezar a contarles el cuento con un personaje que no tiene nada que ver con nuestra región, pero que para mí es una llamada de atención de hasta dónde puede llegar esto y hasta dónde está llegando en otras regiones del mundo. Este señor que ven ahí es el pastor, el profeta, tiene varios nombres, el profeta Bushiri, acaba de cumplir 36 años y es uno de los pastores más ricos del mundo, ciertamente el más rico de África. Fundó una iglesia que se ha expandido por toda África, Estados Unidos, varios países de Europa, Inglaterra, y además tiene cientos de miles de fieles que le siguen, llena estadios con 100,000 personas.
Si quieres pasa la segunda. Ajá. Bueno, tiene aerolíneas, tiene empresas mineras de oro, empresas de aerolíneas, hotelería. El año pasado fundó empresas en Dubái para transar derivados del petróleo. Y además es amiguísimo de todos los presidentes y vicepresidentes africanos y se dice que es una de las iglesias con mayor crecimiento en el mundo. Esa foto que ven ahí arriba, perdón, date vuelta atrás, la que está ahí arriba, este es Bushiri profetizando en Nicaragua hace 4 años más o menos, para que se den cuenta que esto no tiene fronteras. O sea, la siguiente, ahora sí. Ok, resulta que ahorita en febrero, hace 2 meses, y yo vengo siguiendo este caso fascinada por las dimensiones sociales que tiene. Hace 2 meses, Bushiri y su esposa Mari los detienen. Durante varios años los estaba investigando la unidad especializada de crimen organizado en Sudáfrica. Él nació en Malawi, pero vive en Pretoria, Sudáfrica. Y los arresta la unidad especializada en crimen organizado, los acusa de lavado de dinero. Bueno, vean la cara de la señora que no están. Ahí están justamente enfrente de en la corte, es la única foto que se pudo tomar. A pocas horas de que fueran arrestados, más de 100.000 personas salieron a las calles, y ahora sí pasa la siguiente. Y dejémosla un ratito para que vean, si pueden después ver los vídeos, son realmente impactantes. A 2 horas toda la gente estaba ahí en la corte, botando las paredes de la corte. Tuvieron que liberarlos. Y bueno, ahora el proceso criminal sigue, pero si ustedes ven, hay una cuestión ahí orquestada donde no es solo liberan, a él se le tiene más respeto que a ninguna otra autoridad por parte de esta población. Es gente que recibe de él beneficios sociales incalculables de todo tipo. O sea, estamos hablando de que, y eso también ocurre en nuestra región, grupos abandonados por el Estado que reciben asistencia social y que luego tienen un gran poder político. Y en este caso que termina, este caso que es criminal y de grandes sumas de dinero movidas por varios lugares del mundo, bueno, lo que terminan es hackeando la democracia, y eso si quisiera pasamos. Lo que estamos viendo, y en términos generales sin entrar en detalles, es un peligrosísimo amalgama entre negocio, política, religión y crimen organizado. Y sigamos a la siguiente. Básicamente no se puede generalizar y no se puede hablar de una denominación religiosa, a pesar de que hay ya tendencias que escuchamos, por ejemplo en África también. Este señor es neopentecostal y en concreto enseña una cosa que se llama la teología de la prosperidad, que yo no sé cuántos han escuchado el término, pero básicamente lo que hace es potenciar la curación y la prosperidad económica de los fieles. Entonces, súper simplificando, es si usted sigue estas y estas reglas, Dios lo va a bendecir. Una de las reglas es dar el diezmo, por supuesto. ¿Por qué es tan importante el diezmo? No es porque de eso vivan, porque de hecho la presunción es que aquí están entrando capitales de otro lado. Pero en el tanto exista el diezmo sistemático y la justificación de decir tengo 2 millones de fieles apoyándome en el mundo entero, como sucede con la Iglesia Universal de Edir Macedo, que por cierto, Edir Macedo tiene 2 causas por lavado de dinero en Brasil que nunca han prosperado, ya entenderán por qué. La semana pasada le dio Bolsonaro pasaporte diplomático a Edir Macedo, que es el dueño. Renovó porque quien dio pasaporte diplomático a Edir Macedo fue Lula. Lula le dio el primero y Bolsonaro se lo renueva. Se lo renovó. Pero vean cómo funciona. Es transgobiernos. Exacto. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver, no voy a entrar en detalles de todo lo que hemos ido encontrando, pero digamos, hay un círculo un poco que por eso yo le llamo hackeo de la democracia, hackeando seres humanos. Porque lo primero que hacen es hackear a los seres humanos que tienen las necesidades que el gobierno no les responde, y que después vienen estos grupos y por supuesto que les deben la vida. Y luego lo que se hace es negociar votos. Lo que hemos visto a través de toda América Latina es como hay un sistema casi meticuloso. Cuando los candidatos, y tenemos varias
confesiones de políticos donde nos cuentan cómo negocian con los evangélicos y básicamente negocian así. Antes de las elecciones tienen que decir públicamente estoy en contra del aborto, de los derechos LGTB, etcétera. Cuando eso se da públicamente viene la bendición y bueno, hay videos que ustedes pueden entrar y ver en YouTube, no es nada secreto, pero desde Martinelli, a Bolsonaro lo bautizaron en el río Jordán en Israel, exacto, es el pastor. Entonces ya sigue la bendición, y la bendición es que hacen una gran cosa en un estadio, donde sea, en Perú, en Colombia, en todas partes. Uribe es experto en esto en Colombia. Y bueno, y luego de eso ya bueno, viene el tema donde se empiezan a ver el resultado de las negociaciones, que normalmente ¿qué piden? ¿Qué piden? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, representación en los foros internacionales, OEA, Naciones Unidas, y bueno, y todo lo que tenga que ver con educación sexual. Entonces, ahora, ¿qué pasa luego también? Se expanden ministerios, negocios y se consolida un poder político, que lo que está en rojo es para que no se entienda que yo estoy diciendo que todos hacen eso. En muchos casos empezamos a ver, solo investigando el asunto político, empezamos a ver una constante. El obispo Durán en Chile, por ejemplo, que es público, que apoyó a Piñera y que ahora también tiene 2 investigaciones por lavado de dinero. Candidato evangélico, el único candidato evangélico que Maduro permitió en las elecciones en Venezuela, Bertucci, evangélico, acusado por lavado de dinero. Y no sigo porque son cantidades de casos de y porque tenés ya solo un minuto. Exacto. Entonces, y ya la que sigue, otra vez. Sí, bueno, me voy a saltar todo esto, pero tal vez este gráfico no, porque ahí explica para toda América Latina cómo ha bajado el apoyo a católico y ha subido el protestante, el que sigue. Y es la composición en datos por país, y entonces vean que el amarillo son los evangélicos y cómo han tenido mucho más poder demográfico, el que sigue. Y esto es importante porque, bueno, ¿y de dónde, por qué pasó esto? Bueno, primero todo esto nace en Estados Unidos siempre, ¿ok? Entonces, siempre. Siempre, de hecho, la misma denominación pentecostal nació en una calle en Azusa, en California, pero en este caso, en los 70, los evangélicos creían que meterse en política era del diablo. Entonces, en los 70 hubo un cambio radical donde dijeron estábamos equivocados, y entonces 3 pastores tuvieron la misma revelación y la misma profecía en Estados Unidos y dijeron estábamos equivocados, tenemos que conquistar la política y tenemos que conquistar las 7 montañas, que es lo que llaman, eso es una de las teologías que muchos profesan, y hay cantidad de libros, si quieren conquistar leerlos. Las 7 montañas. Las 7 montañas de la sociedad, y las 7 montañas implica por primera vez incluir la política, y por eso es importante, en los 90, cuando ya hay una primera generación de evangélicos educados, donde vaya estudie, porque antes no los mandaban a estudiar, vaya estudie y hágase abogado para que cambie la sociedad en el nombre de Dios, que es lo que llaman en Estados Unidos el dominionismo. Y el dominionismo lo que quiere literalmente es imponer las leyes bíblicas ahí en la sociedad civil. Sigamos. Y bueno, ya lo último es que esto no sé, de nuevo no se inventó acá. Donald Trump es presidente y se puede decir porque el 30%, o sea, todos los evangélicos blancos en Estados Unidos le apoyan en una forma que ni siquiera Bush o Reagan lo han hecho, y todas las políticas conservadoras y ultraconservadoras que él ha tomado es en respuesta a eso. Y la que sigue, la última, lo prometo, bueno, eso les explica cómo eran las votaciones en Estados Unidos ahora en las últimas elecciones presidenciales. Y bueno, esta película se estrenó hace poco, es una película que le hicieron, porque ahora están en el negocio de entretenimiento en serio y están haciendo películas. Los evangélicos también. En Estados Unidos, sí. Entonces esta película es la profecía de Trump, y entonces les cuenta la historia de cómo todo estaba en la Biblia, de que Trump tenía que ser el presidente. Hay 3 o 4 cultos alrededor de la figura de Trump, y lo que ven a la izquierda bueno, esas son las publicaciones que hemos hecho. Estamos trabajando con NBC News y
y ya publicamos un primer artículo sobre todo esto en Estados Unidos. Y bueno, y vienen muchos otros más. Lo de la izquierda es porque ahora le llaman el Ray Zero. No sé, para los que recuerdan, el Ray Zero sacó a los israelitas, a los judíos de Babilonia después de 70 años de esclavitud, y justo ahora, después de 70 años de la independencia de Estados Unidos, de Israel, Donald Trump autorizó el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y chan, ya, con eso termino. Muy bien, muchas gracias también a Janina. A ver, el panorama que nos presentan entre los tres nos refleja que hay una constante, una demanda de hacer más conservadora y regresiva la agenda política de parte de los evangélicos hacia los políticos. Los políticos quieren ese voto evangélico y quieren esa bendición pública que de alguna manera les habilita para ganar la elección o les ayuda a ganar la elección. Pero yo veo por lo que nos dice Martín, también por lo que nos dice Janina, es que después de eso hay una especie de interés insaciable de conseguir legalización de negocios que no son legales, lavado de dinero proveniente de esos negocios y finalmente impunidad. Eso, digamos, que es lo que ustedes nos están planteando como panorama en general. Mi pregunta básica, fundamental es, ¿tienen las sociedades manera de defenderse de esa que pareciera una fórmula perfecta, de una culebra que se muerde la cola? Porque al final, si es por la vía de la religión y la demanda, digamos, de la preservación de los valores más conservadores, no al matrimonio entre personas del mismo sexo, defendamos la vida, el antiaborto y todo esto, la verdad es que ellos van a seguir en el poder y van a tener muchas opciones de renovarse en el poder por mucho tiempo. ¿De qué manera puede defenderse una sociedad democrática frente a esto? ¿Quién se anima a arrancar con...? Politóloga. La politóloga, muy bien. Sí. No, yo quería hablar dos cosas que no, en ese sentido. Lo que no quiere decir que no vas a contestar a mi pregunta. No, dos cosas justamente mirando a eso que no logré hablar antes, que tienen que ver con el caso brasileño. Primero, eso que comenté con las fotografías últimas que vimos, ¿no? de las elecciones de Bolsonaro, esa alianza con elementos del conservadorismo de la sociedad, ¿no? Entonces, una parte es que tenemos que mirar que nuestras sociedades siguen de la región hiper desiguales y con un nivel de inseguridad récord histórico. Entonces, también es en ese contexto los pentecostales en Brasil crecen en las zonas urbanas, en las periferias. La mayoría de los pentecostales son de familias no blancas, de mujeres. No blancas significa negros y pardos, que son la definición brasileña, no blancas de las periferias de las ciudades en Brasil, donde el Estado no está, simplemente no está. Los partidos ya no están hace tiempo, los sindicatos no van y el Estado no está. Son los territorios de la ausencia de todo donde están las iglesias pentecostales. Entonces hay que entender también que hay una parcela grande de la población que quiere cambiar de vida, ¿no? Y que quiere salir de esa situación. Y entonces el escenario de Brasil es, bueno, El Salvador es terrible también, pero es eso, son niveles de homicidios. Solo para dar una cifra, los homicidios entre los jóvenes afrodescendientes en Brasil han crecido en los últimos 20 años 400%. 63.000 homicidios por año. Los niveles de desigualdad son tremendos. Entonces, en ese sentido que la sociedad hay una reacción, ¿no? Y ahí hay 4 elementos del conservadorismo en Brasil que tiene relaciones con ese mundo evangélico que pasa en otros países, pero en Brasil, y que un antropólogo brasileño, Ronaldo Almeida, sintetiza muy bien, y que creo que tenemos que mirar esos elementos porque eso no tiene que ver solo con religión, pero tiene una relación. La dimensión económica, ¿no? Reducir el Estado y la énfasis en el emprendedorismo individual, tiene una relación con la teología de la prosperidad. La dimensión de la seguridad,
y la respuesta a la seguridad es el orden y el punitivismo. Ese es un otro elemento. El elemento de la moralidad y del comportamiento, en el comportamiento. Entonces, ahora más que antes, es un conservadorismo activo. Esos grupos evangélicos que están en la política no quieren el conservadorismo moral solo para los suyos, quieren el conservadorismo moral para todos. No es un conservadorismo reactivo, es un conservadorismo proactivo. Y la intolerancia. Otra dimensión es la dimensión de la intolerancia, y ahí la polarización política que vive en nuestros países, todos, es un terreno fértil para las teorías conspiratorias y para esas respuestas. Entonces, ¿cómo enfrentar a todo eso? Primero, entender mejor esas dimensiones y ver cómo fuerzas progresistas y como fuerzas de izquierda dar respuestas de frente a esas dimensiones. Es sí hablar de economía, es sí hablar de corrupción, es sí hablar de derechos humanos, quizás utilizando un otro lenguaje para llegar a esa población, que si puedes poner mi presentación de nuevo, quería solo poner el gráfico que muestra la proyección del crecimiento evangélico en Brasil, por lo menos. Entonces, y ahí mi última respuesta también para cómo enfrentar, que son hipótesis, que estábamos hablando antes, y es tan importante en un foro de periodismo como ese, es la no generalización. Tenemos que empezar a mirar ese tema y mirar las sociedades y precisamente la población evangélica en nuestros países sin generalizar. Tú decís que debemos fijarnos en que hay diferentes denominaciones y líneas de pensamiento distintas, en términos políticos y sociales, distintos adentro de los propios evangélicos. Sí, primero hay eso y distintas demandas sociales dentro de los evangélicos. Claro que hay demandas mayoritarias conservadoras, es verdad, no podemos decir, no, mira, el reflejo de la política no es un reflejo de la sociedad, obviamente que no, pero la generalización, si vamos a empezar a hacer ese debate generalizando los evangélicos como el otro, el enemigo que está haciendo mal a nuestras políticas puras en nuestros países, primero, estamos haciendo un favor a esos liderazgos de business religiosos, porque ellos se esconden en la generalización. Para ellos estamos haciendo un favor. Y es un compromiso ético de nosotros de no generalizar, porque si no vamos a cerrar las puertas de diálogo. ¿Se puede ir a la próxima de esa? Vamos a cerrar la puerta de diálogo en 20 años más con la mayoría de la población de nuestros países. Esa es una proyección en Brasil, ¿sí? Entonces, un compromiso de periodistas, de investigadores, de analistas políticos, es mirar ese tema sin generalizar. Y conocer mejor los elementos del conservadorismo, la especificidad de los elementos del conservadorismo en nuestras sociedades. Muchas gracias a Carolina. Yo creo que sí respondió. Yo tengo un giro para la pregunta a Martín. Cuando Carolina nos hablaba de Brasil y nos habla, digamos, de una masa depauperada y sin servicios y sin cercanía del Estado que se vuelve pasto fértil para estos líderes religiosos. Yo en Guatemala veo a una clase media alta sumándose a esa corriente y siendo, si no más regresiva, tanto igual que los más pobres. ¿Cómo te lo explicas vos? Pues primero con la primera pregunta, a mí me parece que es muy importante recordar que esto que decía Janina de que se origina esta estrategia en Estados Unidos y que hay que ver también qué es lo que han hecho para resistir a esta tendencia. Creo que desde el periodismo lo que podemos hacer es investigar y darle información a la gente para que tengan mucho más evidencias que hay algunas tendencias neopentecostales que se sienten muy cómodas lavando dinero y estando junto al crimen organizado. Eso es lo que yo creo que nosotros podemos hacer desde el periodismo, pero lo que yo he visto en, por ejemplo, organizaciones como Planned Parenthood es no solo dar información, sino tratar de construir coaliciones que incluyan a evangélicos y a católicos para ganarles argumentos a los que tienen visiones mucho más regresivas y que toman los espacios. O sea, no es que va a haber un foro en la televisión y
y van a mandar a cualquier persona, sino que piensan entre las organizaciones a quién mandar para que debata mejor y puedan por lo menos quitarle algunos adeptos o ir a debatir cuando tienen alguna oportunidad a Fox News para tratar de ganar espacios. Y si vemos tanto en campañas de temas de género como en campañas de temas de la comunidad LGTBI, han logrado en Estados Unidos que el 60% apoye el matrimonio LGTBI, o que los conservadores, aunque no están de acuerdo con la despenalización del aborto del todo, tampoco cedan parcialmente. O sea, creo que no hay más que una o dos iniciativas en algunos congresos estatales estadounidenses que hablan de penalizar absolutamente el aborto. Dicen, penalicémoslo todo menos cuando hay violencia sexual o hasta 6 semanas, pero no es que los conservadores quieran una abolición del todo. Entonces eso ha sido a partir de trabajos periodísticos, trabajos académicos, trabajos de debate, y me parece que no está perdida la batalla, o que sea una cuestión unidireccional hacia convertirnos en estados confesionales absolutamente, sino que podemos, cada quien desde nuestra área, resistir por medio de información, de investigación y de debates. Y sobre lo de las clases Porque medias clases más altas, acomodadas se vuelven también fieles seguidores e impulsadores de estas iglesias. pues no sé si es porque es la forma en la que tienen para conectar y ganar legitimidad, y porque las élites, por ejemplo, que apoyaron a Trump o que apoyan a candidatos de extrema derecha en Guatemala, pienso en el Partido Unionista, si no es con alianzas con los más radicales religiosos, sus argumentos tienen muy poca fertilidad adentro del resto de la sociedad. Sus argumentos a favor de la desigualdad extrema, sus argumentos a favor del derecho de portar armas absolutamente, sus argumentos en contra de los derechos de la diversidad sexual, tienen muy poca legitimidad en toda la sociedad, y solo ahí encuentran un apoyo del todo. Entonces me parece que por ahí podría ser, porque son los más deslegitimados, y los radicales les dicen bienvenida a la desigualdad extrema, bienvenida el racismo, no tenemos problemas con aceptarlos. Muy bien, muchas gracias a Martín. Janina, vos respondes a la pregunta, le entras a la pregunta de cómo hace una sociedad Regulación. para defenderse. Una sola palabra, regulación. En este momento yo me voy a un banco en Estados Unidos con $1 millón y digo, acabo de crear la iglesia del Sapito Verde, y las iglesias no deben registrarse en Estados Unidos, ni siquiera llenar documentos para impuestos. No, simplemente digo por la primera enmienda, que fue una gran cosa porque defiende la diversidad de religiones, pero no se tienen que registrar, no tienen que dar cuentas al IRS, no tienen que dar cuentas a nadie. Entonces no se sabe absolutamente nada, y de hecho las fundaciones en general, no religiosas, pero fundaciones son las que mueven cantidad de dinero para campañas políticas. Entonces, algunos países ya lo están haciendo, por ejemplo, Uruguay ya exige por lo menos un registro de iglesias, pero en la mayoría de los países no hay que registrar absolutamente nada. Y por ejemplo, les cuento un caso en la provincia de Salta, en Argentina. Llega un pastor un lunes, es una provincia que queda como cerca de la triple frontera, y bueno, y también que tiene problemas de pobreza, y llega un pastor el lunes con más de $500 million en efectivo a depositar el dinero, y entonces el cajero termina siguiendo la cadena de mando hasta llegar casi a Buenos Aires y al jefe de cumplimiento del banco, porque nadie sabe ni qué hacer con eso. O sea, eso no está fuera de… Imagínense todas las regulaciones, si ustedes van a abrir una cuenta en un banco, todo lo que les piden en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Por la política de conozca a su cliente. Cuando una iglesia llega a hacer eso, no se le pide eso. Entonces, sí, entender, investigar, pero para investigar hay que tener información. Y la otra cosa que está pasando en Estados Unidos, es muy seria, es que hay unos fondos se llaman fondos de asesores financieros
básicamente son unas cajas negras intermediarias donde si yo soy una religiosa de cualquier denominación y quiero donar a una causa para que se criminalice a los gays en el Caribe, por ejemplo, y no quiero que se sepa para no tener repercusiones, entonces lo doy a una intermediaria de esas que mueven billones de dólares y ella se lo da a su vez a las organizaciones que están criminalizando comunidades LGTB en Jamaica y en otros países. Entonces, investigar, claro, pero es lo más difícil que he tenido que investigar en la vida, honestamente. Ningún tema, ni corrupción normal. Lo más difícil porque es lo más protegido, lo más opaco. Porque primero nadie quiere metérsele a eso porque la reacción inmediata, hay que hacerlo primero muy bien, y la reacción inmediata es alegar temas de libertad religiosa. Entonces la reacción inmediata es, me están atacando mi libertad religiosa. Entonces, por eso, imagínense que en el IRS, para que alguien pueda acusar a una iglesia, Es la autoridad. La autoridad de impuestos, Ministerio de estadounidense. Hacienda de Estados Unidos, digamos, la autoridad de impuestos, sí. Entonces, para que ellos puedan investigar a una iglesia, si yo llego, digamos, a denunciar a una iglesia, que hay miles de denuncias puestas ahí, es ilegal que se inicie una investigación si no lo aprueba uno de los dos primeros a bordo así por ley. Eso lo lograron los evangélicos en el Congreso. Y la semana antepasada, todos los mayos, Trump les regala a los evangélicos un regalo más, flexibilizando aún más la… Ahora lo último es, el último decreto ejecutivo de hace 2 semanas es que uno puede… los médicos y personales de salud, incluso agencias y eso es importante para nosotros y para los países de acá, las agencias de adopción les dan el derecho a discriminar según su religión, básicamente. Entonces pueden, por ejemplo, negarse a atender a una pareja gay que está muriéndose en el hospital porque va contra su religión, o pueden negarse a contemplar familias que no sean como su religión lo establece. Abrimos la oportunidad de que ustedes planteen preguntas. Yo ya tengo una primera solicitud de este lado y luego voy con usted. Vamos a hacer así como talk show gringo, que el presentador va de un lado para el otro con el micrófono. ¿Cómo se te ocurre eso? Hola, buenas noches, soy Mónica González de Chile. Lo que plantea Yanina yo creo que es muy importante, tiene que ver con cómo a través del lobby de los evangélicos han logrado exención de impuestos en toda América Latina. O sea, es decir, han profitado de una política tributaria en que importan, hacen negocios, importan lo que sea, hacen negocios, tienen industrias y no pagan un 20% de impuestos. Y eso ha sido posible gracias a leyes que los han beneficiado y que hoy día es muy difícil echar pie atrás, pero yo creo que va a ser necesario. ¿Producto de qué? De que la investigación periodística en varios países está demostrando que el lavado de dinero, o sea, que esto se ha usado con fines delictuales. Pero yo quisiera centrar este punto en un aspecto que yo creo que no se tocó aquí, y es que esta andanada antidemocrática, porque es una andanada antidemocrática que amenaza a la democracia, tiene una particularidad y una patita de la que no se habló aquí, y es lo que yo llamo la Santa Alianza. Es la Santa Alianza entre estos evangélicos muy ultraconservadores y muy fundamentalistas que arremeten pensando, no, con la intención de que la sociedad completa acepte y se hagan leyes que establezcan sus principios ultras, con ultraconservadores católicos. Es decir, estos dos grupos que antes eran enemigos, hasta hace pocos años, hoy día se unen en lo que nosotros llamamos, yo hace un mes que no soy directora de CIPER en Chile, pero como directora de CIPER hasta hace un mes participé en esta investigación con muchas ganas porque hace más de 5 años que nosotros veníamos investigando este tipo de delitos que se cometen en Chile. Por ejemplo, la Iglesia Universal brasileña, uno va a esa iglesia en Chile y es impresionante, tienen hasta estas maquinitas para que tú entregues tu aporte como si fuera un negocio, o sea, tienes con tu tarjeta bancaria, ¿no? Es una cosa impresionante y te hacen vender la casa y te hacen esta teología de la, ¿cómo se llama? De la prosperidad. De la prosperidad, es una locura. Bueno, todo eso se hace sin que haya ninguna regulación y en esta santa alianza en que líderes ultraconservadores
católicos, ortodoxos, muy, muy fundamentalistas, se han unido y está en Opus Dei. esta Santa Alianza, se grafica en lo que pasó con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, donde se graficó esta unión que hoy día se expande por toda América Latina. Una cosita sobre eso que acaba de decir es muy importante. Lo que creíamos antes de que estaban peleados es cierto, totalmente cierto. Tanto es así que hay redes globales de las que no hablé porque no hay tiempo, pero hay varias redes globales que las crearon, de hecho, los fundamentalistas no solo cristianos, sino de varias religiones, usando toda esta agenda social como caballos de Troya. Inclusive bueno, no, ya no voy a seguir hablando de Rusia, pero okay. No, y lo otro que quería decir es, que cuando dije que todo empieza en Estados Unidos, no es cierto que es una imposición. Esto es una amalgama de también en este momento Brasil está enviando más misioneros a África, la Iglesia Universal de Edir Macedo, del pasaporte diplomático, que las iglesias tienen más plata, Asambleas de Dios en Brasil que Asambleas de Dios en Estados Unidos. Entonces ya pasó. Tenemos tiempo para 3 preguntas más. Les pido por favor que se identifiquen al plantear su pregunta. Muy bien. Sí, Alberto Romero del Movimiento por una Cultura Laica de El Salvador. Escuchándolos a ustedes, uno ve retratadito lo que estamos viviendo en El Salvador. 2 reflexiones quería hacerles. Una es que, por lo menos aquí en El Salvador, y hemos visto también en otros países de Latinoamérica, se ha, desde hace como 2 años, lanzado un discurso, digamos que de tipo secular, que es esta lucha contra la ideología de género. Es decir, se ha metido en un solo paquete, empaquetado, digamos, toda la confrontación de estos grupos religiosos, sobre todo en el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero sacándolo de un discurso y de una argumentación religiosa a una argumentación secular, y además muy trabajada, muy estructurada, digamos, no fácil de debatir, pero muy estructurada. Veo que en la exposición de ustedes no aparecía esto, no sé si porque en sus países no está este discurso, pero aquí es muy potente, ¿verdad? Todo con mis hijos no te metas, el Estado no tiene hijos, los tiene la familia, etcétera. Y un segundo aspecto es el tema de laicidad del Estado. Es decir, frente a esta ofensiva de las jerarquías religiosas más conservadoras, lo que estamos viendo es que en vez de fortalecerse el carácter laico del Estado, los estados, los políticos, los diputados, lo que están es lo que mostrabais en la foto, ¿no? Poniéndose a rezar, buscando el arrope de un pastor, etcétera. Eran esos elementos que quería para que aportarais sobre ellos. Muchas gracias. Escuchamos. Gracias. Buenas noches, Patricia Orozco, de Nicaragua. Y sigo la línea de lo que plantea Alberto. La pregunta a Carolina, a Martín, a Yanina. Entonces, si lo que debemos es cuestionar a los estados, cuestionar a los políticos, a los que se dicen políticos, porque estando en el poder mucha gente se convierte, que fue el caso de Nicaragua exactamente. Hoy tenemos que sufrir todos los días por la televisión y la radio estatal el discurso de la vicepresidenta de Nicaragua, que es la mujer de Ortega, ya ustedes lo saben, con un discurso religioso, manipulación de la creencia de la gente. Hasta el santoral del día anuncia. Y eso se lo tienen que comer la gente. Nicaragua tiene un Estado laico, cada día más fracturado, deslegitimado, perdido, que no lo encontramos. Han llegado al punto de casarse la actual pareja presidencial y de nombrarse católicos. Porque en Nicaragua no solo es la gente pentecostal, Nicaragua tiene mayoría católica y han sido socios de la gente que está en el poder. En el último periodo, en el marco de la crisis, sin embargo,
la jerarquía católica se distanció de Ortega y de la Murillo. Y comenzaron a cuestionar un montón de cosas de las que dicen. Ellos afianzaron su alianza con los grupos pentecostales que tienen una influencia más fuerte o más amplia en el área rural. Debo decir que la alianza pasa también tanto con católicos como con pentecostales por el presupuesto general de la República, que le otorga $15,000 aproximadamente a cada catedral en cada cabecera departamental, 17 catedrales, para su restauración, porque son elementos de la cultura religiosa. Pero también en los presupuestos municipales nosotros hemos hecho estudios de cómo se destinan recursos de los escuálidos presupuestos municipales que no caben para hacer un montón de cosas, sí caben para darle a las iglesias, para darle equipos, para comprarle parlantes, para hacer lo que quieran con los recursos que se les dan. También hay privilegio fiscal, tanto con las importaciones como con el no pago de impuestos. Y igual como aquí se ha mencionado, creo que Carolina lo señalaba, están sobre el medio de comunicación. Ha crecido la presencia de los grupos pentecostales y de los católicos también sobre radioemisoras, y hay un canal también católico en Nicaragua. Debo decir que entonces tanto la jerarquía católica como los grupos pentecostales están opuestos a los derechos de las mujeres, que aquí se han mencionado. En general, opuestos a los derechos de las mujeres, al empoderamiento de las mujeres en toda materia. Y han seguido, en algunos casos, la línea que se impulsó en los 90 de conformar grupos parlamentarios o grupos de población o grupos de profesionales que se autodenominaban católicos. Y en Nicaragua hay periodistas católicos. A ese nivel llegamos. Entonces, mi planteamiento, siguiendo la línea de lo que señalaba Alberto, es hasta dónde a quien tenemos que cuestionar es a los estados, a quienes tienen partidos políticos que llegan al poder y estando en el poder ya se hacen o católicos o evangélicos, pero se declaran y rezan y oran como aquí se ha mostrado. Gracias. Muchas gracias a usted. Tenemos una pregunta más, que escuchamos un comentario más antes de pedirle a los panelistas que respondan. Hola, gracias. Daniel Villatoro, de Guatemala. Tengo una consulta. ¿Qué piensan de las estructuras, o si lo han visto, las estructuras de iglesias con miles de sedes y una sola figura legal, una sola figura jurídica? Y también si han visto no solo el tema de la influencia en política, sino también las estafas patrimoniales, ofrendas y todo a sus feligreses, y cómo esto genera esquemas Ponzi o otras dinámicas de crimen organizado, por decirlo así. Y la otra es en la narrativa, o sea, cómo explicamos esto, denunciamos esto, sin como crear una brecha o una incapacidad de recepción de una mayoría de la población que es creyente en alguna medida. Y que te sataniza por cuestionarlo. O que puedes incendiar un país o poner el referéndum en las elecciones, como en Costa Rica, ¿no? O sea, ¿qué piensan sobre eso? Muy bien, escuchamos a nuestros panelistas. ¿Quién quiere arrancar hablando? Tenemos otro micrófono, o solo el que Yanina tiene en la mano y no se había dado cuenta que lo tenía. No, muy rápido, porque creo que mis compañeros pueden decir más que yo. Sobre la alianza de los católicos con los evangélicos, es justamente eso. Y no, yo no diría solamente entre los ultraconservadores evangélicos y los ultraconservadores católicos. Venimos en el centro de investigación donde estoy, venimos desde 2006 acompañando la legislación, ¿no? O sea, la bancada evangélica y las leyes que aprueban, las leyes que proponen, y siempre lo que logran hacer avanzar es en alianza con los católicos y con otras fuerzas conservadoras en los parlamentos. Es una cuenta básica. Hoy por hoy son 15%, ellos son 15% del parlamento, entonces no lograrían aprobar nada ni hacer avanzar nada solamente por ellos. Y lo que pasa que
un tema que yo traigo de la no generalización, no es de no hablar de los problemas que hay en esa relación, justamente es poner luz a esos casos y justamente poner luz a los casos de las alianzas entre los conservadores católicos y los conservadores evangélicos, porque también, si solo hablamos de los evangélicos, no es solo Edir Macedo que va a estar beneficiado porque va a esconder, los católicos que están haciendo avanzar toda esa agenda desde hace mucho tiempo en los parlamentos, están felices en el sentido de que los evangélicos ya tienen un poco más el estilo de estar en televisión, utilizar la oratoria, el carisma, y ellos se esconden. El caso de Argentina, de la ley antiaborto en Argentina, el lobby católico fue mucho más fuerte que el lobby evangélico. Es un ejemplo. El Parlamento brasileño, si miramos desde el 2006, todas las leyes tienen esa alianza por detrás. Ley por ley, comisión por comisión, porque miremos no solo la ley aprobada al final, pero miremos el avance entre comisiones, y ahí esa alianza está comprobada, ¿no? Y yo hablé muy rápido en la filmina de la salvación de la familia, pero es justamente el tema de la ideología de género. Brasil es tal cual, desde 2010 de manera más fuerte, ¿no? Y aparece como una reacción, y los grupos focales que hacemos con los antropólogos, aparecen eso muy fuerte en varias comunidades religiosas, no solo evangélicas, una reacción a los cambios de una sociedad que se complejifica, de una sociedad que tiene otros formatos familiares, que reconoce derechos de otros grupos. Esa es una reacción, y eso viene pautando el debate político, y culminó ahora con la cereja do bolo, de la tarta, no sé cómo decir, que es Bolsonaro, que ahí lleva todo a un otro nivel complicado. Y el tema de, ahora no me recuerdo más la última, bueno, el comentario que yo tenía aquí es sobre cuestionar el Estado, ¿no? El último punto, la observación que hicimos el año pasado, el año pasado quisimos observar no solo los evangélicos que ganan las elecciones, o sea, porque normalmente contamos esa historia solamente a partir de los que ganan en las urnas. Y lo que hicimos el año pasado en las elecciones proporcionales fue, vamos a mirar toda la oferta que el mundo evangélico presenta a la política, ¿no? No voy a entrar en metodología porque es un poco complicado identificar, porque en los registros electorales de las candidaturas no pregunta la religión, entonces no, es un tema, pero fuimos a mirar, bueno, qué es la oferta y para comparar con los que ganan las elecciones. Y ahí vimos algunas cosas interesantes. La primera es que, en comparación, porque se dice mucho en Brasil, hay una invasión de los evangélicos por todas partes, en los partidos. ¿Qué pasa? Entonces fuimos a mirar la oferta. Entonces, si miramos la oferta, en comparación con toda la oferta de candidatos a diputados, a poder legislativo en Brasil, los evangélicos son algo como entre 3 y 4% de toda la oferta. Pero si miramos la oferta de los evangélicos y los que ganan, el éxito va a 30%. Entonces, hay un tema ahí para preguntas y temas para mirar de cómo es esa organización. El otro es, están en todos los partidos, de la ultraizquierda a la ultraderecha. Identificamos candidaturas religiosas, confesionales, no simplemente personas evangélicas, porque uno puede tener la religión que quiere. Entonces, eso también estaba, pero claro, cómo ganó una agenda más conservadora en las elecciones, y termino, obviamente, cuando miramos los que ganaron, ahí son de partidos mayoritariamente conservadores, pero la oferta está en todos los partidos. Muchas gracias. Martín, ¿responde a algunas de las preguntas? Sí, sobre cómo no construir esa barrera entre quienes quisiéramos estados más laicos y quienes quisieran estados más confesionales en distintos grados. Me parece que solo con empezar a cambiar los conceptos y describir mejor que son fanáticos religiosos distintos a católicos y evangélicos, y no considerar a todos los católicos y evangélicos como fanáticos religiosos, esa es una idea que nosotros hemos estado usando. Lo otro, sobre lo que mencionaba Mónica, también en Guatemala es así, y yo me crié en una familia católica en donde lo peor que podía existir eran los evangélicos,
Y hace, no sé, unos meses en Guatemala se unieron iglesias evangélicas y católicas para hacer una marcha antiaborto, que después los políticos corruptos querían usar como una marcha anti-lucha contra la impunidad y no les resultó, pero era impresionante ver católicos y evangélicos juntos manifestando. Ahora por primera vez vi una crítica de los evangélicos ultraortodoxos de los católicos del Opus Dei a los evangélicos radicales sobre esta ley de criminalización de los abortos espontáneos. Pero fue después de 2 años de una alianza súper intensa en el Congreso y moviendo a los diputados, que además son los únicos que les van a hablar a los diputados ultracorruptos para pedirles cosas, el resto de la sociedad no les habla. Y sobre el tema de género, me parece que sí, uno de los detonantes para que les cayó como anillo al dedo fue cuando esta organización Women on Waves intentó llevar este barco que buscaba hacer abortos en alta mar, en aguas internacionales. Y nada, eso solo unió a todos los que en algunos momentos dicen, bueno, en casos de violación sí estamos de acuerdo con la despenalización, pero esto de Women on Waves solo les alborotó más y fue un acicate para unirlos. Y pues eso. Gracias, Martín. Janina, cierra entonces esta conversación con su ronda de respuestas. Muchas gracias, Juan Luis, por tan buena moderación, y gracias también a los compañeros de Nicaragua y de El Salvador, porque realmente esta perspectiva yo creo que se enriquece más cuanto más escuchemos de qué ocurre en otros lugares. Cuestionar a los estados, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer, porque de hecho a nosotros nos costó mucho empezar a abordar el tema por eso, porque aquí no es un tema contra la religión para nada, todo el mundo tiene que tener la religión, el tema es que hay denominaciones que quieren imponer sus reglas a todos los demás, pero también eso no es problema, porque todo el mundo puede hacer lobby para lo que quiera, el problema es que un Estado que se debe a todos nosotros tome políticas entonces por eso lo que les estaba enseñando es el reportaje que publicamos hace 2 meses con NBC News. Hicimos una base de datos de todos los casos en los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está litigando a favor de temas religiosos y encontramos ahí un sesgo total a favor de los cristianos fundamentalistas, y no solo en número, con respecto incluso a Bush y con respecto a todos los otros presidentes anteriores, sino también… o sea, está metiéndose el Departamento de Justicia, imagínense lo que es que le llegue a un pueblecitito, el recóndito que tiene 600 pobladores, donde no llega ahí ninguna agencia federal a cuestionar, a litigar en favor del Estado federal, porque a un grupo evangélico no le quisieron alquilar un centro cívico de eventos. Bueno, ese es un ejemplo y hay muchos más. Todo lo que hicimos fue demostrar la base de datos y con hechos poder decir el gobierno, que es al que se le hay que cuestionar, que debería de defender la pluralidad que defiende la primera enmienda, igual que nosotros tenemos libertad de religión todos, está participando en esto a favor de un pequeño grupo que nos representa a toda la población. En cuanto a lo internacional, Dani, que preguntaba es que casualmente para eso es que tienen diferentes sucursales en muchos países del mundo, para poder abrir una cuenta bancaria, y sí las registran, en algunos casos las registran, en otros casos no, pero en otros casos es simplemente decir, tengo una sucursal, por ejemplo, hay una iglesia en Colombia que tiene 3 iglesias en Reykjavik, Islandia, ahí no hay ni gente, entonces, ¿para qué? ¿Le sirve para qué? ¿Para lavar dinero? No puedo decir develar de parte eso, de tu pero investigación. no, lo que sí puedo decir es que las que sabemos que están lavando dinero, porque hemos ido recopilando esta información, las características que tienen es que son iglesias de acá, de Brasil, de Colombia, de Guatemala, etcétera, con muchas sucursales en el mundo, y esa es haciendo esta base de datos nueva que estamos haciendo de los casos de lavado de dinero, lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría son internacionales, que es ¿cómo se llama? Un punto de alerta. Y luego lo otro es la narrativa, eso es lo que más me preocupa, si tienen ideas
de cómo hacerlo, me encantaría escucharlas porque ¿cómo le cuenta eso usted a una señora en Guatemala de que este señor estaba utilizando? O sea, ¿cómo estamos hablando de gente que no se ven víctimas a sí mismos? Y que realmente sí son víctimas la mayoría, porque la gran cantidad de personas en estas denominaciones y en estas iglesias es gente que está trabajando muy duro por los demás y realmente haciéndolo por las razones correctas. Entonces, no sé cómo explicar eso. ¿Cómo decirle usted está hackeado? Tiene que reiniciar. Es difícil. Usted está siendo manipulado. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Les pido un aplauso para ellos. Y gracias a ustedes también por resistir hasta el final de esta conversación. Feliz noche.